clarísimo, doctor. Bueno, Enrique de la Morena, después de celebrar el éxito en baloncesto del Madrid, Fabuloso, vamos. bien, canasta de Sergio Sant Llull, Llull. el último había hecho un partido malísimo, ¿eh? Ya, pero mira, fíjate, ese es el Al baloncesto. final tuvo la Hay que estar compensación. allí, hay que estar, De hay que rapidez. estar, y el que Y no la está... muñeca que tuvo, ¿eh? Porque claro, jugarte faltando unos segundos y entrar como entró sin tocar, Limpita. Aún Limpita así, y tal. perdimos 2 balones Ah, sí, tontos pero a Sergio, última fíjate, eso fue hora. una pena. Y además, Que ahí el es lo Chacho, que que yo- es, mira que es bueno. Pero el mejor escribano era un... Es igual, es igual. Somos campeones. Bueno, no tiene Felipe Reyes, el gran campeón del Madrid, pues todavía no tiene una edad de hipertensión, aunque es posible, Sí. porque un hombre Tan grande. tan grande, con todo ese pedazo de organismo que tiene el gran Felipe Reyes, y además con la tensión brutal de un partido de baloncesto, que dicen, ¿cómo aguanta el músculo? ¿Cómo aguanta el corazón? O sea, porque es... ¡Bum, bum, bum! Es un Ir de acá estrés, para allá. sí, Y sí, de encima ahí con arriba 130 abajo. kilos a cuestas, Sí. oye, quieras que no, deben tener un corazón tremendo. Que no le cabe. Entrenadores igual, los entrenadores dicen que es una de las profesiones de más infartos. Bueno, y de hecho, porque, mira a uf, Cruyff, Claro, que acabó con el chupachup. totalmente. Al segundo infarto le dijeron, hombre, no insista. Pues la Claro, semana lo- pasada, ¿verdad? sí. Leíamos, doctor, informaciones sobre la hipertensión, enfermedad que está empezando a tener ya categoría de pandemia, porque se están dando cuenta de que no es una Lo cosa es, del primer mundo, lo es una lo es. enfermedad O sea, de las dos global, patologías dicen. crónicas estrés, que es que- tienen más la generalidad de la gente es la hipertensión y el SIDA. Claro. Crónicas, ¿eh? Ujú. Claro, eso es. Porque cada vez hay más, pues claro. La presión arterial es la elevación crónica de la presión sistólica, ¿eh? Por encima de los 28. Sistólica es lo que si lo tú que aprietas ajusta, así, aprietas. sistólica y O sea, diastólica. Claro. ¿eh? O sea, la sistólica cuando es 20 y la diastólica 12. Esas son cifras ya, pues que son Relativamente para tener en altas, sí, cuenta, sí, ¿no? sí. Claro, tenemos que partir de una base, que es que la hipertensión es como consecuencia de una patología. O sea, si la hipertensión no tienes ninguna otra patología, es lo que llamamos nosotros hipertensión primaria, hipertensión esencial o hipertensión idiopática. Son los tres nombres, primaria, idiopática o esencial. Que bueno, pues lo tiene una persona y dice, pues no fuma, no bebe, come bien. no es persona estresada, no tiene una enfermedad de corazón, no tiene una enfermedad renal. En fin, Es rentista, pinta acuarelas, dice, "Bueno, esto no es Bohemio. español, es el duque de Cambridge o es el príncipe de Gales o alguien así, porque aquí no. no, No, O sea, en España no, nada, no, nada, no, ¿no? no. Pero sí hay mucha hipertensión. Silvia Jato, por ejemplo, ¿será hipotensa? No, 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 no. Hipertensa no sé, pero hipotensa No, no, puede no, ser porque además es un modo de ser y es una profesión esta donde no hay hipotensos. No, es Y imposible. si hay hipotenso se No, cura no, rápidamente. porque otra No, de no, las, bueno, es de las imposible. consecuencias del aumento de la tensión es el estrés. Claro. Claro, es que... ¿Pero son personas de por sí nerviosas o no tienen tampoco No, por qué? no tienes por qué. O sea, tienes un momento de desequilibrio por lo que sea, y te sube la tensión. Yo creo que además es gente que se lo va guardando, ¿sabes? Que es como que son muy... No son gallegos. No, es... Bueno, gallegos, Bueno, no sé gallego- por qué se generaliza. Mira a Silvia Jato, pero yo recuerdo a Fraga. Oh, No Uf, quiero... verdad. Franco compensaba, pero anda que Pablo Iglesias que empezó amenazando de muerte al presidente del gobierno, o sea, y acababa de entrar en las Cortes. O sea, que gallegos hay de todos. No, no, Esto sí, es como sí. aragoneses. Sí. Dice, aragonés, noble. Digo, pues conozco yo a cada hijo de Satanás que es de AUPA. Es Esto verdad. de generalizar. Pero ¿es una enfermedad moderna o es una No, enfermedad no, que no. ahora se está detectando? No, lo Porque que son pasa es 7 de que cada 10 mayores de 65. cada vez se estudia mejor a la gente. Luego también los medios de comunicación están haciendo, pues con todos estos programas que hay de salud como el que tenemos aquí, pues claro, la gente va sabiendo más las cosas. O sea, hay más difusión Toma más de conciencia. las enfermedades que antes no se hablaba. Y Entonces, también claro, los médicos se y- enteran. Exacto. Sí, Que conviene, sí, es verdad, es nosotros verdad. siempre hemos tenido mucha Claro. gente, médicos, sobre todo jóvenes que nos escuchan, hombre, porque también el médico está en Claro, las claro, modas claro. y ahí en la información y a lo mejor esta estadística no la conocen. No, Sí. no, y además es que es una
es una ciencia que tienes que estar siempre al día. Siempre más o aprendiendo. Es menos, muy importante porque, la alimentación, ¿verdad? por supuesto, o sea, la obesidad es otro de los factores porque hay un aumento de la tensión, ¿no? Luego hay un tipo de tensión, que es lo que nosotros llamamos hipertensión maligna, que son unas personas que empiezan a tener náuseas, que empiezan a tener vómitos, que tienen mareos, confusión, y que empiezan muchas veces con lo que nosotros llamamos epístasis, que es sangrar por la nariz. Uf. Bueno, eso hay que tener cuidado y... Un momento, ya Sí, veo a sí, Isabel sí. con una cara asustada. Yo no, pero No, los niños pero sí. si bueno, no, un niño no te los preocupes, niños un niño no tiene. Esta no es una enfermedad La tensión es a infantil. partir de los 18 años, ¿no? Ajá. Pero si una persona puede tener un momento dado de que sangra por la nariz, pero ni te ha tenido náuseas, ni ha tenido vómitos, ni tiene confusión mental, ni tiene problemas con la visión, bueno, pues es una epístasis porque has tenido una subida y tal. Y cuando O como la yo, sangre... llevas todo el fin de semana sonándote Algún y de capilar pronto roto, va un sí. capilar borde, Claro. Pues que eso te pasa. sale siempre hay un sangre por la capilar nariz, pero borde. y solo quedas la mal. epístasis no es síntomas de la hipertensión maligna. O sea, la hipertensión maligna es náuseas, vómitos, confusión, alteración de la visión, en fin. Y eso tiene que ser de modo sistemático, Eso es lo que llamamos hipertensión generalizado, maligna, que no es que se le produzca a uno cada 5 años, sino que habitualmente le que pasa. puede ocurrir a una persona. Bueno, sí. pues para eso está el ir al médico y el médico ya pues pone el tratamiento adecuado porque se dispone de... Claro, la hipertensión crónica como tal tienes que tratar la enfermedad de base, ¿eh? Porque claro, una persona que tiene una cardiopatía, que esa cardiopatía le hace tener una tensión alta, lo que estás tratando, aparte de la hipertensión, es la cardiopatía. Si una persona tiene un accidente cerebrovascular, estás tratándole el accidente cerebrovascular, que es lo que le ha motivado la hipertensión, y la hipertensión esa a su vez también la puedes estar tratando. O sea que hay que adecuar todo al diagnóstico de la enfermedad. Luego, lo que hoy día sí estamos recomendando todos los médicos es que todo el mundo debemos tener nuestro tensiómetro. Claro, es a lo que yo voy. Y es, la tensión quería- se debe tomar una vez por semana y apuntarla en un papel. Y el día que te toque ir al médico, o que quieras ir al médico por otra causa, llevar tu aparato de tensión y las tensiones que tú durante ese mes... Bueno, hay que decir que ahora, yo lo digo porque hace un tiempo me dijo Enrique, que es mi médico, dice, un tensiómetro, porque tal y como está España, un día, Claro. digo, no, pero por si acaso, yo Sí. siempre lo obedezco, me vacuno, y me tensiómetro, y me tensiomido. Bien. Entonces, ahora hay unos tensiómetros muy baratos, japoneses, listísimos, y tienen ya, para no apuntar, porque si no se pierde, esto es como lo de la báscula, Tiene un vas registro apuntando, interno. nada, lo Nada. pierdes. Bueno, pero memoria. tiene un registro. El problema es que yo no sé cómo funciona eso. O sea, yo sé lo que hace autónomo el aparato, lo veo. Bueno, Claro, es que bueno, es el problema de los eso, aparatos. Federico, Dice Por 12, eso, 9. Bien, lo que Bien, tienes que bien, hacer bien. un día es traértelo. Sí. ¿eh? Yo me traigo el mío, Lo y comparáis ahí. comparamos y yo te digo, mira, Se pues lo damos esto- al informático. o sea, una vez, imagino. una vez a la semana. una vez por semana. Sí, o sea que aquí, si lo difícil es no ponértelo 2 veces Todos los al día. días. No, 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 todos no. Hombre, los yo lo días. tengo al lado del ordenador y digo, anda, Qué pues mira, hoy goloso no me es. tal. Joder, Bueno, ¿verdad? doctor, y si por ejemplo de repente no tú te tengo. mides la tensión. ¿Tú no notas que tienes? Es el único pequeño electrodoméstico que no tengo. No, pero ¿cuáles son los valores correctos? Porque también Vamos a cambian ver, según las vamos a edades, ver. ¿no? No, por ejemplo, Claro. los americanos de origen africano, esos tienen una tensión alta, pero ya de origen. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Los americanos, que son un poderío en todas las facetas de la vida, y una de las cosas es la salud, pues no les gusta que la gente se pase de 12 o 13. De máxima. De máxima. De la sistólica, Sí, de esa de de lo apretar el apretado, puño, ¿no? sí, sí. Y luego la diastólica. ¿Cómo recreáis? De se verdad, ve. parecéis niños No, es que pequeños, esa- ¿eh? Mira, a mí me gustaba... Es que lo Esto es como disfrutamos. un capítulo Escucha, de Barrio es que tú Sésamo, sabes venga. lo bonito. Diastólica. Claro, pero tú fíjate, es Sí, que tú sabes es los años que llevamos enseñar, disfrutando. es No, no, enseñar. sí, A mí sí. me encanta el además es bueno que la gente lo motiva- asocie, no, y que el no motivar lo al sabe. estudiante, ¿no? Porque claro, dice, oye, no, sistólica, esas arterias y esas venas aprietan. Lo vives. Y arde, Por no, ejemplo, diastólica, ¿no? Mariano es diastólico, ¿no? Diastólico, ¿no?
Cambios. La situación en España es histórica. Claro, a lo que me estabas preguntando, Isabel. Bueno, entonces, claro, los americanos no quieren que sobrepasen esa cifra. Nosotros en España, pues podemos admitir 14, 15 de la sistólica, 7, 8, 9, en fin, la diastólica. Había una regla Como mínimo, digamos. Como mínimo. O sea, si baja de ahí, ya también es Sí, malo. a la diastólica es lo mismo. Hay que Yo Siempre saber- decían recuerdo, que lo import- perdona que te interrumpa, que Julián Lago, una de las últimas entrevistas, la que hizo conmigo aquí, que pusimos en el DVD este que regalábamos en la cesta de Navidad, él me contaba que él tenía 24-12. claro. Qué locura. Claro. Había que saber el cuál era TDD. el origen, porque a lo mejor era Qué una locura. hipertensión maligna. No, maligno era todo, Claro. todo. O sea, estaba hecho el pobre una piltrafa porque no podía más, porque estaba fatal, etcétera. Bueno, para irse al Paraguay, hombre, no digo que Paraguay no tenga sus encantos, ¿verdad? Pero, No, pero te es vas un fuera de tu cambio país, te vas fuera de tu notable, ¿no? país. Bueno, entonces siempre había una regla que debemos tenerla en cuenta. A medida que vamos siendo mayores, claro, las arterias y las venas pues se van endureciendo. No porque si hemos bebido se endurecen antes, sino porque por una ley de vida, Claro. Se el atrofian. envejecimiento, ¿no? Entonces siempre nos decían en la época mía de estudiante que la segunda cifra de la sistólica debe ser la década de tus años. O sea, de 50 a 60, el máximo 15. De 60 a 70, 16. O sea, Esa es la máxima. Mira, bueno, pues es una indicación. entonces yo es una indicación que siempre, lo mismo te digo, a los estudiantes la digo, oye, indudablemente hay que leer los trabajos que se Claro. publican y todas las cosas porque siempre hay que saber, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta y sobre todo no asustar muchas veces a la persona que te va allí a tomar la atención y a lo mejor le dices, pues tiene usted 15 y si ha leído cualquier periódico que viene y dice, bueno, 15 es una cifra alta. Dice, ¿no? pero Entonces, ¿usted qué años tiene? Tengo Exacto. 65. entonces, Bueno, muy bien. Claro. Exacto. Ahora yo lo acabas de primero, decir. después de la consulta de hoy, lo primero que voy a hacer es regalarte el tensiómetro. No, una no te semana. preocupes, pues Cacharrito ya en tu casa, tráelo Isabel. y no. nos la tomamos aquí. Déjalo aquí Esto como es, sí, material sí. de oficina. No, pero- Claro, en el no, momento no, que tiene estéis que con la tener te en conozco, te católica. conozco, Hay que tener y un nos lo tensiómetro. tomaríamos en las noticias. Exacto. O sea, por en eso. cada boletín horario nos podábamos. Pues fíjate, me ha subido, pues en vez de a mí no. Yo creo que desde las 6 de la mañana hasta las 12 iba a cambiar tanto la tensión. Y tanto que cambia sí. a lo No, es largo a la del día. misma hora, siempre Siempre. y el mismo O aparato. sea, esa es la máxima, entonces, vale. ¿Y la mínima? Pues te digo la mitad más uno, suele ser. Yo lo que oía es que lo Regla importante es que mnemotécnica. no haya mucha diferencia entre la máxima y la mínima. Es decir, No debe que, haber esa apertura. claro, que eso es lo peligroso. Es decir, que tengas 20 y que tengas de repente... Tres. Exacto. Exacto, Eso es sí. donde ya... Claro, ahí hay que ir al médico. Ahí hay que ir al médico. Hay que ir al médico que te ¿Y estudie qué bien. tratamientos hay? Bueno, hay lo que te decía antes, hay el tratamiento de la patología fundamental que tiene ese paciente y luego hay medicamentos pues para tratar inmediatamente la Para tensión y bajarla. bajarla sin Bajarla. ningún problema. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Yo recuerdo que un señor que llevaba, pues hacía más de 50 años que no había venido a territorio a España, ¿no? Y entonces vino y bueno, me llamaron, fui a verle y este hombre era un hombre de unos 60 años, sí, y tenía una tensión de 23. Uf. Y claro, yo le dije, no me atreví a darle ningún fármaco, digo, porque a lo mejor si la bajamos de golpe le podemos hacer una lesión cardíaca, en fin, crearle un problema. Y entonces le dije, no, usted lo que tiene que hacer es que lleva 40 años sin pisar territorio español y está emocionado por esto. Usted ahora mismo se va a tomar una tila, se van a acostar y yo mañana a las 8 de la mañana vengo aquí, le tomo la tensión. No voy a dejar que nadie le llame de sus amigos. Ni de Es una persona importantísima. Y- pero y tus efectiva- secretos conmigo están guardados, Enrique, como los míos contigo. Es que es una gran personalidad, Y, sí, señor. no, y, bueno, efectivamente al día siguiente fui a verle y se Estaba había bien. normalizado todo, gracias a Dios, ¿no? Sí, Bueno. señor, qué pena que no esté con nosotros.
La falta que nos haría. Amén. Bueno, pues eso. No, oye, yo en esto, mis labios están sellados. No, o sea, no, ya vamos, lo sé yo. Yo Y no me soy vais a dejar médico, con la intriga. pero por lo menos... Secreto profesional. Los cruceros de Viajes al Corte Inglés, Nos la vamos ya. tensión está esto es en su fantástico. punto. Además que es ahora, cuando hay que cogerlos, sí. unas rebajas tremendas y luego ya te vas cuando quieras. El 17 de febrero, es decir, nos queda una semanita exacta para poder reservar nuestro crucero con todas las ventajas, descuentos hasta el 60%, los niños viajan gratis, nos dan una tarjeta con el 10%, con hasta el 10% de nuestra compra y encima nos dejan pagar a plazos en varios meses. Sin Es que intereses. es todo lo que nos ofrece Viajes El Corte Inglés para preparar ya nuestras vacaciones de cara a este verano. 902 400 454, 902 400 454 es el número de teléfono y la web, pues la de siempre, viajeselcorteinglés.es. Es sencillísima además. Bueno, pues vamos a seguir en el campo de la patología, también podríamos decir de la sociología. Porque una de las cosas típicas de la sociedad moderna, que hay, todo el mundo está en un escaparate y quien más quien menos vive, por lo menos en los medios, en una especie de reality, es que hay gente que se vuelve loca por la cámara y hay gente que se vuelve loca por el que sale o la que sale en la cámara. Y entras ya los Las obsesivos, paranoias obsesivas. los trastornos obsesivo-compulsivos que son crecientes. Yo no sabía que el 2% de la población puede estar afectado. 1 millón de personas en España. La Virgen bendita, Sí. ya me chocaba a mí. 1 millón de personas, si que no esto es se- decir 4. Bueno, pero muchos, por supuesto, no lo saben, a lo mejor ni ellos. Es que Pero- normalmente lo reconocen después de 9 años de la enfermedad. Es curioso, 9. 9 años. No son capaces de reconocer que tienen ese problema. Pero hay grados, ¿no? Uno es, por ejemplo, el contar los pasos o los escalones. Hay distintos tipos de esta enfermedad. O sea, hay lo que podríamos decir los que son los verificadores, es decir, los que tienen que Probar todo el rato evitar, que una ventana está comprobar, pero con el cerrada. objetivo de evitar la catástrofe. Sí. Es decir, ellos hacen las cosas porque que no pase esto, que no pase tal y que no pase lo otro. Los hay que son repetidores, es decir, lo que decía Federico. Vamos a ver cuántos pasitos doy hoy y tienen que ser los mismos siempre, ¿sabes? Luego también tenemos los que son ordenadores, es decir, que llevan unas pautas muy simétricas. Si pongo esta hoja tiene que ser de una manera pues en plan cuadrada, nunca en plan... Beckham no Claro, podía está tener pensando- nada que no estuviera en líneas rectas perfectamente ordenado. Y en Claro. determinado número, creo que era impar, si mal no recuerdo. sí, O sea, sí. no Claro. podía tener... Los contabilizan, calcetines tienen que exacto. estar de una Esos forma... son los sí. acumuladores, Pero, los que coleccionan objetos que son irrisorios, que no Todos valen tenemos para nada. alguno de ellos. Por eso pregunto que en mayor o menor medida cuándo se Pero no considera... Bueno, debemos ahora de nos... ahora nos lo va a dar, nos lo va a decir la experta porque nosotras podemos aquí elucubrar, pero sí es cierto que aunque todos tenemos obsesiones, no llegan a incidir a lo largo del día. Es decir, que cuando hay una patología de este estilo es que la persona está afectada en todo el día. Y eso es importante. O sea, no es una no es manía- algo esporádico. O sea, es no decir, es el día no a es día. la superstición como los jugadores No, que tienen no, que pisar la mano no, izquierda, no. rascarse la coronilla, Aparte tienen santiguarse, instintos tocarse la sexuales, oreja va derecha. unido mucho a un instinto sexual, incluso homosexual. O sea, tiene una connotación de base muy peliaguda, sí. Sí. Yo creo que es muy importante que lo hablemos con un especialista. ahora, Pues sí, sí. porque creo que los tres no estamos preparados. No, yo... Yo no. Y además, es que yo, vamos, preparándome esto, doctor, me daban ganas de Pero decir, vamos yo he a sido ver. una TOC de pequeñita que no te lo puedes imaginar. Y de repente dices, no, es que de pequeña no desarrollas esta enfermedad. No, pero si el Ojo. problema, tú como famosa, el problema no eres tú, el problema son los otros. No, es verdad, es El verdad. tío Y yo los he obsesionado, sufrido, la Yo los tía he sufrido, obsesionada, hombre, sí. Los he sufrido hasta yo y soy de Sí. Teruel, o sea... Y te da miedo, claro que te sí, da miedo, sí. Y, hombre, Mucho miedo. bueno, sobre todo, Mm. porque es Nunca que a sabes, veces, es que a nunca veces sabes. la trastornada obsesiva compulsiva está imponente. Sí. Y luego pasa lo que pasa.